Bien, el último tema que nos compete aquí entonces es explorar los métodos de cálculo que existen para localizar plantas. En cuanto a esto, pues vale decir de que hay tres familias de métodos de cálculo de localización de planta. El primero es un método muy sencillo que se llama el método de centro de gravedad, un método matemático muy simplificado. El segundo, la segunda, que esta sí ya realmente es una familia, son los métodos de pesos, de los cuales vamos a ver dos, el método de factores ponderados y el método llamado el método Topsis. El tercero es los métodos de transporte. Métodos de transporte hay dos grandes grupos. Los métodos que usan programación lineal, por sus siglas LP, sus siglas en inglés, Linear Programming, y los métodos que usan sistemas de información geográfica, o sea, los SIG, o por sus siglas en inglés, GIS. El primer método que veremos entonces es el método del centro de gravedad. Este método sirve para ubicar una sola planta dentro de una pequeña región, utilizando el criterio de la menor distancia entre los clientes del producto, los proveedores de la materia prima y la planta. ¿Cuál es la idea? La idea es más o menos como se muestra en el diagrama, ¿cierto? Tenemos un mapa de una región que necesariamente debe ser pequeña, es una de las restricciones del método, sirve para regiones pequeñas, en el que tengo ubicado en esos puntos rojos tanto clientes como proveedores, ¿cierto? De mi planta. ¿Dónde debo ubicar la planta? La idea del método es ubicar el centro de gravedad de la figura geométrica que se forma entre estas coordenadas de estos cuatro puntos. Ahí en algún punto debe estar, matemáticamente se puede calcular el centro de gravedad. El centro de gravedad que yo logro ubicar aquí en esta región es potencialmente el punto con menores costos de transporte entre la potencial planta y todos mis clientes y proveedores al mismo tiempo. Digamos que las ecuaciones matemáticas para calcular el centro de gravedad me dicen que el centro de gravedad es ese punto azul que tengo ahí. Entonces, si llegase a ser este punto azul, entonces potencialmente este punto es el punto donde yo debería ubicar la planta. Y como lo vemos en el esquema, efectivamente está más o menos a la misma distancia de todos mis puntos, tanto clientes como proveedores. Esa es la idea más o menos del método. Las ecuaciones de cálculo para obtener este punto azul, el punto de centro de gravedad, pues son básicamente ecuaciones de promedios ponderados, que aquí vemos en su forma algebraica. Seguramente ustedes lo vieron en su forma integral cuando vieron sus cursos de cálculo de ciclo básico. Allá seguramente vieron el tema de centro de masa y centro de gravedad. Entonces allá ustedes pueden recordar ese tipo de ecuaciones. Esas son estas mismas, aquí simplemente es su versión algebraica. Entonces usando estas ecuaciones yo puedo encontrar este punto de centro de gravedad. Este método es el más sencillo, pero también por ende tienen bastantes supuestos que no necesariamente se cumplen siempre. Entonces miremos los supuestos implícitos aquí. El primero, este método está asumiendo de que el costo de transporte por unidad de volumen es el mismo entre todos los puntos. Es decir, que el costo de transporte entre este cliente o proveedor y mi planta, el costo por kilómetro y por metro cúbico o tonelada de materia prima o de producto, es el mismo que el costo por kilómetro y por metro cúbico o tonelada que hay entre este otro punto y mi planta. Todos los costos entre cada uno de mis puntos y mi planta se están asumiendo de que son iguales por kilómetro y por volumen de producto o de materia prima. Entonces, esta es una suposición bastante grande. Por eso es que este método es válido solo si se trabaja en pequeñas regiones.
regiones dentro de una misma ciudad o una área metropolitana, ¿cierto? Más no es válido para entre departamentos o dentro de un país grande o de entre países. Este método no es para nada válido. La otra premisa importante y que hay que hacerle ajuste al método es que el centro de gravedad que se ubique matemáticamente, ese punto no necesariamente es el punto donde usted va a ubicar la planta. ¿Por qué? Por sencilla razón que ese centro de gravedad en ese punto que me dio matemáticamente puede que en la vida real ya esté ocupado, o que ahí sea prohibido o me es imposibilitado por algún motivo económico, social, ambiental. Me es imposible construir la planta ahí. Entonces, usualmente lo que hay que hacer es, al final hay que redefinir el punto óptimo real manualmente, es decir, este centro de gravedad, confirmar que ese punto sí lo puedo usar. Si lo puedo usar, bien, el centro de gravedad es el punto donde debo instalar mi planta. Y si no, por algún motivo no puedo, tengo que encontrar cuál es el punto factible de la vida real más cercano a ese centro de gravedad donde yo pueda ubicar mi planta. Y una vez reubicado ese punto, pues ese nuevo punto sí sería el punto que usted recomendaría en que debería instalarse la planta. Eso es básicamente la idea de este método. Todo este método tiene sus suposiciones, sus restricciones dentro de lo cual este método es válido, y está claramente que es limitado. Pero para un problema pequeño sale relativamente rápido encontrar la solución. Bien, el segundo método es realmente una familia de métodos que son los métodos de pesos. Y entre los métodos de pesos, el primer método es el método de factores ponderados. El método de factores ponderados, al igual que el método de centro de gravedad, sirve para ubicar una sola planta. Pero la gran diferencia es que aquí ya puedo utilizar múltiples criterios de toma de decisión. No uno solo, como el método de centro de gravedad. El método de centro de gravedad, el único criterio que usaba era el de la facilidad de transporte. Aquí no, aquí ya puedo usar todos los criterios o factores de toma de decisión que yo desee. ¿En qué consiste el método? El método consiste en construir esta tabla. Esta tabla está básicamente compuesta de una columna de los factores que yo voy a incluir para la toma de decisiones, un peso relativo que le asigno a cada factor, y una serie de calificaciones que yo le pongo a cada lugar candidato donde yo deseo instalar posiblemente la planta, y a cada lugar le pongo una calificación en cada factor. Diferencia importante que también tienen con el método de centro de gravedad es que el método de centro de gravedad, él me decía el lugar. Aquí en este método de factores ponderados, aquí yo tengo que a priori proponerle lugares donde posiblemente voy a ubicar la planta. Por eso es que este método se utiliza no para regiones pequeñas, este método se prefiere para regiones medianas o grandes, inclusive de distancias de países, también si usted lo desea, se puede utilizar este método. Y usted propone lugares, usted aquí los propone. En el centro de gravedad usted no proponía lugares, el método mismo le daba el lugar. Aquí no, aquí usted tiene que proponer lugares. El hecho es que a cada lugar le vamos a poner una calificación para cada factor, y al final cada lugar va a tener una calificación definitiva, una puntuación total final. Obviamente el lugar que tenga la puntuación más alta, pues ese es el que será elegido como el lugar óptimo para ubicar la planta. Veamos un poco más en detalle cómo se monta esto. En primer lugar, hay que elegir qué factores se van a incluir dentro de la toma de decisiones. En diapositivas anteriores vimos de que hay 6 criterios clásicos, pero obviamente no son obligatorios. Yo aquí puedo poner, de esos 6 puedo poner 2, puedo poner 5, o puedo poner los 6 más otros 3 más, o otros 8 más, bueno, lo que sea, o inclusive puedo uno de esos 6 criterios que vimos anteriores desglosarlo. Por ejemplo, facilidad de transporte, puedo desglosar facilidad de transporte de materias primas y aparte facilidad de transporte de productos, cada uno de esos 2 criterios por aparte.
puedo ahí incluir la lista que a mi criterio deben incluirse en la toma de decisiones de ubicación de planta. Segundo, toca asignarle a cada uno de los factores que yo haya elegido un peso relativo o una importancia relativa respecto a los demás factores que se incluyeron. La idea es que obviamente al final la suma de todos los pesos relativos de 100%, como en este caso efectivamente da. Y aquí pues básicamente se está diciendo de que la proximidad a proveedores y los costos laborales son los dos criterios que por igual son los que más pesan sobre todos los otros demás criterios. Obviamente el gerente del proyecto es el gerente del proyecto y un grupo de expertos son los que deciden estos pesos relativos. O sea, estos son valores subjetivos que se deciden desde el comienzo de la aplicación de este método. Y según este ejemplo que vemos ahí, por ejemplo, proximidad a proveedores se considera que es 6 veces más importante que los costos de instalación, por ejemplo. Entonces, en esa situación, pues, está poniendo claramente usted lo que usted, a su juicio, es más importante dentro de la ubicación de la planta que otra cosa. El tercer paso que hay que hacer es montar un sistema de calificación de 1 a 10. Aquí se propone un sistema de calificación que es el que ustedes, si llegan a aplicar este método, pues es el que harían. Este método que se propone aquí es un método de calificación en 3 franjas. Se va a poner calificaciones de 1 a 3, siempre y cuando cumpla estos ítems. Se va a poner una calificación entre 4 y 7 si cae dentro de este ítem. Y se va a poner una calificación de 8 a 10 si cae dentro de estos ítems. Entonces, ¿cuánto se pone de calificación? Entonces, la idea aquí de la escala es que si no tengo información sobre cómo cierto factor afecta a cierta ciudad, si desconozco información que me indique si eso va a ser bueno o malo, entonces le voy a poner una calificación de 1. ¿Por qué? Porque no hay información disponible. Si sí hay información disponible y esa información disponible me dice que ese factor no se beneficia en esa ciudad, que al contrario, ese factor se ve perjudicado si llego a elegir esa ciudad, si se perjudica, entonces yo a mi criterio voy a poner una calificación entre 1 a 3, el valor que yo quiera. Puedo ponerle 2, 2.5, 1.8, 3, lo que yo quiera, un valor entre 1 y 3, a mi escala y a mi juicio, yo elijo cuánto pongo entre 1 y 3. ¿Cómo se debe saber si se pone 1 o 3 o un valor intermedio? Pues como vuelvo y menciono, esto es una calificación que es un poco complicada de asignar. Realmente un experto son los que tienen que asignar estos valores. Calificación de 4 a 7. ¿Cuándo pongo calificaciones de 4 a 7? Cuando sí hay información y esa variable dice que beneficia parcialmente al proceso. O sea, hasta cierto punto este factor puede ser favorable en esa ciudad y puede que en otras circunstancias o si en grado superlativo se aplica ese factor, pues puede que esa variable no afecte positivamente al proyecto. Entonces básicamente si esa variable afecta parcialmente al proceso, pongo una calificación entre 4 y 7, a mi juicio un valor intermedio entre esos dos. Y si sí tengo información de que ese factor beneficia y mucho al proceso en ese lugar, entonces pongo una calificación entre 8 y 10 en la escala que yo decida, ¿cierto? Es básicamente, entonces este tercer paso era básicamente elegir un sistema de calificación. Nosotros elegimos un sistema de calificación de 3 niveles, 1 a 3, 4 a 7, 8 a 10, con estos criterios. Bien. Cuarto paso. El cuarto paso sí ya es hacer las calificaciones. Una vez establecido el sistema de calificación, lo ideal es que unos expertos vengan y a cada lugar le apliquen bajo discusión interna de los expertos, se decida cuánta calificación se le pone a cada uno de estos factores, ¿cierto? En ese lugar. Y después evalúa el segundo lugar con este
y a ese segundo lugar le asignan sus calificaciones respectivas. Y así sucesivamente. Una vez terminadas las calificaciones de cada lugar por cada factor, entonces ahora sí se pasa a estimar la puntuación total. La puntuación total pues es muy simple, es un promedio ponderado, simplemente, ¿sí? Es decir, multiplicar el peso relativo por la calificación del lugar, más el segundo peso relativo por la calificación, más el tercero por la calificación, y así sucesivamente. Obtengo al final un valor de 665, que será el resultado de esta operación matemática. Esta calificación pues entonces se compara con las restantes de las otras ciudades, las cuales se usan los mismos pesos, pero la calificación correspondiente de cada ciudad para obtener su propia calificación. Al final, pues la localización que haya obtenido la mayor puntuación, esa es la escogida. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, es el lugar C resultó con la calificación más alta de 745, pues obviamente este sería, para este ejemplo, el lugar escogido. Atenuantes que tiene este método. Primero que todo, es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque los pesos relativos, los cuales se colocan independientemente del lugar, por eso esos pesos son el segundo paso, porque estos se asignan independiente del lugar que haya de candidato. Este es lo que usted cree que pesa ese factor sobre la decisión de la ubicación de la planta, independientemente del lugar donde vaya a quedar. Entonces, estos pesos se asignan subjetivamente. Lo mismo las calificaciones. Si bien las calificaciones inventamos un sistema de 3 niveles, que eso ayuda un poco a que no sea tan subjetiva la cosa, de todas formas, dentro de cada nivel, de 1 a 3, de 4 a 7 o de 8 a 10 de calificación, pues hay cierta subjetividad de cuánto asignar. Entonces, estos también tienen un componente de subjetividad adicional. Entonces, el método en sí tiene ese gran defecto, es muy subjetivo en varios pasos, ¿cierto? Eso entonces le quita poder de decisión y certeza a este método. Pero es un método relativamente fácil de aplicar. Entonces por eso gusta mucho, porque es relativamente fácil de aplicar y que utiliza varios criterios, tantos como usted quiera. Entonces esa es una gran ventaja que ofrece este método. El otro atenuante que tiene este método es la calificación final. En este caso, claramente el lugar C es el más favorable, porque tiene la calificación más alta. Esta situación, ¿por qué ocurre? ¿Por qué C tiene la calificación más alta? Si observamos cada uno de los factores, observamos que el lugar C tuvo la calificación más alta de un valor de 10 en uno de los ítems que más pesaba, que era el de proximidad a proveedores. Proximidad a proveedores tiene un peso relativo bastante alto y tuvo la mayor calificación posible, que era 10. Genial. Eso seguramente es porque ese lugar C está prácticamente al lado de la fuente de las materias primas, seguramente. En cambio, tuvo una calificación casi la más baja, una calificación de 2 en el costo de instalación. ¿Por qué, a pesar de tener una calificación tan baja de 2, aún así el lugar C salió tan favorecido en la calificación final? Pues creo que la respuesta es casi evidente. Gracias a Dios tuvo la calificación más alta posible en el ítem de mayor peso, y aunque tuvo la calificación más baja, casi la calificación más baja posible, ¿cierto? Gracias a Dios eso lo obtuvo en el ítem que pesaba menos. Por lo tanto, este 2, aunque le redujo puntaje al C, no lo perjudicó tanto, gracias a Dios, porque no tenía demasiado peso sobre todos los factores que se estaban incluyendo en la toma de decisión. Entonces, este atenuante sirve para demostrar que este método funciona muy bien, siempre y cuando usted haya puesto muy bien estos pesos relativos conscientemente respecto a lo que quiere que importe en la toma de decisiones. Otro atenuante importante es las calificaciones finales. Las calificaciones finales en este caso claramente demuestran que C es el mejor, pero puede haber situaciones donde
haya un empate o cuasi empate entre los sitios, entre dos sitios o más, ¿cierto? La calificación final, por ejemplo, pudo haber sido que B llevaba una calificación de 7.42, por decir algo. Entonces 7.42 y 7.45, pues claramente son calificaciones que están muy cercanas entre sí. Casi que uno podría decir que está dentro del margen de error. Es decir, no puedo con toda certeza decir que el lugar C es definitivamente el mejor, porque el lugar B está demasiado cerca. Y ese margen y esa diferencia puede estar dentro de una pequeña calificación aquí que yo tal vez dentro de mi subjetividad no la evalué del todo bien, y eso hizo que B terminara siendo en segundo lugar, pero si lo hubiera hecho bien, tal vez B hubiese quedado en el primer lugar. Entonces, cuando las calificaciones son tan cercanas, lo más recomendable es el método repetirlo a un juicio mucho más detallado de las calificaciones o los pesos relativos, lo que usted decida, y repetirlo para volver a evaluar si la distancia entre las dos más opcionadas aumenta. Si aún así, volviendo a recalificar, volviendo a establecer pesos relativos, las calificaciones siguen siendo muy similares, entonces lo recomendable es aportar otro factor adicional, agregar otro factor adicional que sea diferenciador entre las dos ciudades para poder establecer y asignarle un peso relativo adecuado para entonces ayudar a aumentar la brecha de diferencia entre esas dos ciudades y que de esa manera se note claramente cuál es la ciudad o cuál es el lugar que realmente es el más óptimo. Si aún así después de todo esto persiste el cuasi empate o el empate, pues ahí los tomadores de decisiones tendrán que elegir con algún criterio cualitativo, no cuantitativo como esto, cuál de los dos lugares se queda como el lugar óptimo a ubicar la planta. El segundo método de pesos es el método Topsis, cuyo nombre se compone de las siglas que describen el concepto del método y que vemos ahí en la diapositiva. Este método, al igual que el de factores ponderados, también sirve para ubicar una sola planta y también bajo múltiples criterios, igual que el anterior método de factores ponderados. ¿Cuál es la diferencia? De que se va a reducir sustancialmente la subjetividad. No se va a eliminar del todo, pero sí se va a eliminar bastantes componentes subjetivos que eran el principal defecto del método de factores ponderados. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que dicen las siglas básicamente de Topsis? Topsis tiene una idea matemática basada en los algoritmos de optimización clásica, que es que la mejor ubicación de planta es aquella que está a la menor distancia respecto a la mejor alternativa ideal, que es lo que vamos a llamar la ideal positiva, y simultáneamente tiene que estar a la mayor distancia posible respecto a la peor alternativa ideal, que es la que vamos a llamar la ideal menos. Pues, leyendo el concepto, pues básicamente uno queda plop, no se entiende realmente qué es lo que significa. Con el ejemplo que vamos a continuación, espero que quede más claro cuál es la filosofía del método Topsis. Pongamos un ejemplo. Y miremos un ejemplo más fácil con dos criterios, pero realmente el método está diseñado para n criterios. Y funciona bastante bien para n criterios. Hagámoslo con dos solamente. Digamos que los criterios de toma de decisiones para determinado proyecto para ubicar la planta son costos de transporte e impuestos. Si esos fueron los dos criterios, los dos únicos criterios, entonces la idea del método es entonces ubicar sobre el plano de posibilidades, proponer las ubicaciones que usted tenga disponibles para someter a prueba el método. Entonces hagamos lo mismo que en el ejemplo anterior, propongamos tres sitios, lugar A, B y C, donde a cada uno se ubicó en el lugar de coordenadas que le corresponde según los valores de costos de transporte e impuestos que cada lugar tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que según esto, la ciudad A o el lugar A tiene los costos de transporte más bajos, pero los impuestos más altos. El lugar B
tiene los costos de transporte más altos, pero el valor de impuestos más bajo. Y el lugar C está en un punto intermedio, no equidistante, pero sí intermedio, entre lo que corresponde a impuestos más altos y costos más altos, impuestos más bajos y costos más bajos de todas las tres ciudades. Está en un punto intermedio. Entonces, ¿cuál es la idea del método Topsis? El método Topsis se basa en ubicar dos puntos, ubicar el ideal más y el ideal menos. Y que la ciudad que va a ser declarada como la mejor es aquella que va a estar a la menor distancia del ideal más y a la mayor distancia del ideal menos. ¿Cómo se construye el ideal más y el ideal menos? Por mera lógica. ¿Cuál es el ideal más o el ideal positivo? ¿Cuál sería el ideal que uno estaría buscando, el que le favorece? En el caso de impuestos y costos de transporte, uno estaría buscando una ciudad que tuviese simultáneamente los menores costos de transporte y los menores impuestos. En este caso, A tiene los menores costos de transporte, mientras que B tiene los menores valores de impuestos, ¿cierto? Entonces, el punto de coordenadas que combina los mejores costos de transporte, es decir, los más bajos, y los mejores impuestos, es decir, los impuestos más bajos, ese punto, el de lo mejor en cada uno de los criterios, es el que nosotros vamos a llamar el ideal más, ¿cierto? Es ideal, ¿por qué? Porque ninguna de las ciudades puede cumplir todos los criterios, ser la mejor al mismo tiempo. Entonces, por eso es ideal, porque no existe una ciudad que cumpla todos esos criterios al tiempo. Y ese más, ¿por qué? Porque es lo que le favorece al proceso. Y así simultáneamente yo puedo crear el ideal menos. El ideal menos básicamente es el punto de coordenada donde es lo peor en todo. Entonces es el de impuestos más altos, que le corresponde a la coordenada de A, y en este caso los peores costos de transporte, que es lo que le corresponde al lugar B. Y entonces la intersección de esos dos puntos son el ideal menos, porque esa sería la peor situación que a mí me puede ocurrir con una ciudad. Esa sería si alguna ciudad coincidiera con este punto de coordenadas, pues obviamente esa sería la que yo elegiría, no elegiría de ninguna manera porque es la peor en todo. Y básicamente la idea es, el algoritmo lo que trata de hacer es evaluar distancias. Estima distancias entre A y el A más y el ideal más, entre el A y el ideal menos, y así sucesivamente para B. Calcula distancias entre B y el ideal más, B y el ideal menos, y así lo mismo hace con C. Calcula esas distancias y trata de cumplir esta filosofía. Hay que encontrar alguna de las tres ciudades. Si sumo las dos distancias, tengo que encontrar que esté lo más cerca del ideal más y simultáneamente lo más lejos posible del ideal menos. La ciudad que cumpla a mayor cabalidad estos dos criterios al mismo tiempo, eso en teoría es la ciudad el lugar que hay que elegir como la ubicación óptima de la planta. Obviamente, ¿cómo combinar esos dos criterios al mismo tiempo? Pues hay un trasfondo matemático ahí para hacer ese cálculo que no lo vamos aquí a ver en detalle. Solamente voy a mostrar cómo se ve una interfaz gráfica de cálculo. La interfaz gráfica de Topsis la pueden ustedes conseguir en internet. Yo ya hice mi propio programa de Topsis, debido a que esa formulación es pública. Es un método reportado en literatura que se puede reproducir. Yo lo reproduje. Y pues esa interfaz gráfica es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta es básicamente la interfaz gráfica que se observa de Topsis, que esta misma interfaz se puede conseguir en internet. Yo lo que hice fue plagiarla, básicamente imitar esa interfaz. Obviamente los métodos de cálculo sí me tocó programarlos y montarlos para que se puedan usar. Ustedes van a tener disponible esta herramienta obviamente para que la utilicen y apliquen el método Topsis. Si quieren ver la formulación matemática la pueden ver en el código o la pueden consultar en internet porque es fácilmente conseguible la formulación. Inclusive hay pasos a pasos, hay páginas web donde explican paso a paso cómo se ejecuta un método y las ecuaciones y todo. Eso lo pueden consultar fácilmente. Hay mucha información disponible sobre este método. En esencia, para un caso n-dimensional, supongamos un caso donde tengamos tres ciudades candidatas que hay que proponer,
pongamos Bogotá, Cartagena, Cali, ciudades donde potencialmente pondría yo la planta, y supongamos de que tenemos 4 criterios, ya no 2 como el ejemplo sencillo ahorita, sino 4 criterios de decisión. El primero, los costos de transporte, que lo voy a medir en unidades de dinero por kilómetro transportado. Los impuestos, el porcentaje de impuestos locales que se pagarían en cada ciudad, que es diferente cada una. Estos costos de transporte, ¿a quién corresponden? Puede ser los de materia prima o los de producto, los que yo elija, podría tenerlos por aparte, transporte por un lado y materia prima por el otro, o sumar los dos en un mismo ítem, o incluir solo un ítem si a mi criterio uno solo de ellos es el que vale la pena incluir. Tercer ítem, la distancia entre cada ciudad y mis clientes, también podría ser un criterio y lo podría medir en kilómetros, en cuántos kilómetros hay entre... Si pongo la planta en Bogotá, ¿cuánto es la distancia en kilómetros respecto a mis clientes? ¿Cuánto sería si lo ubico en Cartagena? ¿Cuántos kilómetros si lo ubico en Cali? Y el cuarto ítem, se me ocurre, por ejemplo, la disponibilidad de terreno. Si pongo la disponibilidad de terreno como criterio, pues entonces puedo ponerlo en hectáreas o en kilómetros cuadrados, si quiero. Aquí lo puse en hectáreas por poner una unidad cualquiera, ¿cierto? De disponibilidad de terreno. De acuerdo al POD y a una serie de variables, establecí cuántas hectáreas tengo disponibles económicamente y físicamente para comprar en Bogotá o en Cartagena o en Cali, ¿cierto? El método exige entonces, desafortunadamente también exige los mismos que vimos en el factores ponderados, exige un porcentaje de peso relativo, que es esta columna de importancia, y necesita, esto no necesariamente es subjetivo, esto es más bien objetivo, es decir si el proceso, si ese factor se debe minimizar o maximizar para tomar la decisión. Me explico. Primero empezamos por la importancia. Entonces aquí se ponen pesos relativos y cuya suma, ojalá no, la suma de 100, ¿cierto? Y esto básicamente lo que dice es cuánto importancia yo le doy a cada uno de los criterios que se van a establecer dentro de la toma de decisiones de la ubicación de la planta. Entonces aquí claramente estoy diciendo que la distancia de clientes es el que menos le voy a dar importancia, y el costo de transporte, ya sea de materias primas o de productos, pues es el criterio que yo más le voy a dar importancia sobre la toma de decisiones. Esto dentro de lo que mi lógica diría que debería ir en un proceso, pero obviamente ustedes pueden tener otros factores y otros criterios de importancia que tomarían ahí en cuenta. El objetivo solamente hay dos opciones, o minimizar o maximizar, y uno elige si minimiza o maximiza. Entonces simplemente hay que ponerle sentido común y hacerse la pregunta es, los costos de transporte, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo deseable? ¿Minimizarlos o maximizarlos? Obviamente los costos de transporte siempre lo ideal es que cuesten lo menos posible, entonces por eso se coloca minimizar. Lo mismo los impuestos lo ideal sería que encontrar la ciudad que me cobre lo menos de impuestos posible. La distancia a clientes, obviamente sé que entre menor distancia, esto me va a ser más fácil entregar a clientes, me voy a demorar menos. Otra cosa son los costos. Los costos puede que me cueste poquito, pero si es demasiado lejos, entre más lejos sea, así el costo sea barato, la distancia tiene una variable tácita que es, por ejemplo, garantía de entrega, seguridad, una serie de variables que están tácitamente dentro de la distancia, que no necesariamente están dentro de los costos de transporte. Entonces, por eso la distancia clientes lo puse como un ítem aparte y no necesariamente está incluido dentro del transporte. Entonces, distancia cliente, obviamente entre más cerca yo esté de mis clientes, más facilidades voy a tener desde todo punto de vista. Va a tener repercusiones en el costo, pero también va a tener repercusiones en la seguridad, ¿cierto? En las garantías de que voy a poder entregar rápido y a tiempo seguramente mis productos. Entonces, por eso también se debe minimizar la distancia entre los clientes y la planta. Y en cambio el terreno, obviamente el terreno no es minimizar, porque la idea es que yo tenga mucho terreno disponible para que me dé facilidades en el futuro de posibles expansiones, ¿cierto?
o de que si hay mucha oferta de espacio disponible, pues entonces seguramente el precio del terreno seguramente tiende a ser más bajo que en las otras ciudades donde hay poca disponibilidad de terreno. Entonces por eso a esta variable le puse maximizar, porque la idea es que haya la mayor cantidad de terreno disponible. Entonces como se tiende a hacer lo mayor, por eso se pone maximizar. Entonces, mucho cuidado. Equivocarse en esta fijación de minimizar o maximizar cambia totalmente el sentido de la respuesta, y ese es un componente de lógica que usted debe estar en capacidad, obviamente, de no equivocarse. Bien, después de eso, ¿qué se hace? Después en el método viene, ahora sí, en el método de factores ponderados sería poner las calificaciones. Aquí no se ponen calificaciones, que es la ventaja del método Topsis. Aquí lo que se pone son datos reales. Datos reales de, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, los costos de transporte. Hay que calcular, hay que consultar en el Ministerio de Transporte cuánto me cuesta transportar mis materias primas o mis productos por kilómetro si la planta la ubico en Bogotá o en Cartagena o en Cali. Esos datos se pueden averiguar. Con el Ministerio de Transporte se puede averiguar cuánto me cuesta desde cada sitio llevar determinada cantidad de carga a otro punto. Eso es fácilmente estimable por tablas, porque en Colombia pues eso está bastante regulado. Los impuestos también se puede conocer cuánto es el porcentaje de impuestos locales que de pronto le cobra determinado municipio a la industria, impuestos adicionales a los nacionales, claro está, que se le cobran a la industria. Entonces esos datos se pueden averiguar y se ponen aquí explícitamente. Se ponen los datos que usted consiga reales. Esto no son calificaciones, estos son datos reales de esta variable. Las distancias de clientes también se pueden medir, porque pues ya tenemos herramientas como Google Earth, Google Maps, que colaboran muchísimo para poder estimar distancias, y estas distancias se pueden conocer con exactitud, con cierta exactitud. Lo mismo los terrenos en hectáreas, esa información también está disponible en ciertas páginas web. Entonces estos datos reales también pueden estar disponibles. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el método Topsis, lo único subjetivo realmente son los pesos, estas importancias o pesos relativos, es lo único subjetivo. Lo demás, si son criterios realistas y si estos datos se consiguen ceñidos a la realidad, pues entonces el método es bastante preciso. Es bastante preciso en la toma de decisiones. Con simplemente el método, pues simplemente al detectar estos valores llenos completados, pues automáticamente él va a ubicar la coordenada del ideal más, el ideal menos, y a su vez al final, debajo de cada ciudad, va a estimar el porcentaje, el puntaje, perdón. El puntaje, y obviamente el mismo programa le va a señalar en color rojo, o en esta especie de histograma, en diagrama de barras, perdón, le va a mostrar cuál es la ciudad que obtuvo el mayor puntaje. Evidentemente Cartagena aquí tiene de lejos el mayor puntaje en este método, en este caso, para este ejemplo, y por lo tanto sería esta la ciudad elegida, la ubicación de la planta que debería elegirse. ¿Por qué Cartagena ganó? Los costos de transporte son los más altos, ¿cierto? Los costos de transporte son los más altos. Pero ¿qué le favoreció? Tenía los impuestos claramente más bajos, tenía la distancia a clientes claramente más bajas y la disponibilidad de terreno más alta. A pesar de que tenía los costos de transporte más altos, que era tenía el mayor peso, a pesar de que era el que tenía mayor peso y era la que era peor, ¿cierto? En todos los otros ítems, que era el 60% del peso, claramente y casi de lejos ella ganó. Entonces básicamente aquí este es un ejemplo donde se ve de forma muy nítida que el método funciona, porque evalúa tanto la cercanía al ideal más como la lejanía al ideal menos. O sea, tiene que alejarse lo máximo posible de lo peor y también acercarse lo máximo posible a lo mejor simultáneamente. No como el método de factores ponderados, que apunta hacia solamente elegir lo que le favorece.
El método TOPSIS trata de hacer lo que le favorece acercarse y simultáneamente alejarse de lo que se desfavorece, porque los métodos multicriterio tienen ese problema, que como es multidimensional, porque tiene múltiples criterios de toma de decisión, entonces fácilmente uno se puede equivocar en la decisión si solamente mira lo que le favorece. Bien, para terminar los métodos de cálculo, entonces vamos a nuestra tercera familia de métodos, que son los métodos del transporte. Método de transporte vamos a ver dos ramas importantes. No son las únicas, pero sí las más sobresalientes, que son los métodos base de casi todos los métodos de transporte, que son la programación lineal, los métodos de programación lineal, y como segunda rama, los métodos de sistema de información geográfica, que en esencia también son métodos de programación lineal, simplemente que tienen un mayor número de capas de información y estrategias más evolucionadas que la clásica programación LP, para poder procesar mucha más información al mismo tiempo. Bien, empecemos por los métodos de transporte de los métodos LP. Los métodos LP, al igual que los de SIG, es decir, Sistema de Información Gráfica, toda esta familia de métodos de transporte son muchísimo más poderosos que los métodos de pesos o el método del centro de gravedad. Es enormemente mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque en esencia estos métodos de transporte son capaces de decidir, ayudarle al usuario de estos métodos a decidir se instala una o muchas plantas que intercambien productos o materias primas con clientes o proveedores en multiplicidad de sitios. Explicado de forma gráfica sería como lo que vemos aquí en el plano, donde tenemos un plano de un área, que esto puede ser una ciudad, puede ser una región, puede ser, qué sé yo, un país, pues cualquier cosa, ¿cierto? Y tenemos esta multiplicidad de puntos donde cualquiera de esos puntos puede ser tanto cliente como proveedor, cliente de producto o proveedor de materia prima, o solo clientes o solo proveedor, como quiera, lo que usted quiera incluir en el problema de transporte. El hecho es, usted tiene una multiplicidad de puntos que con las que usted posiblemente va a interactuar. Hay que ubicar la planta, algo muy parecido al método de centro de gravedad. Hay que ubicar la planta en el mejor sitio posible que le convenga de acuerdo a estas ubicaciones de clientes y proveedores. Pero aquí no va a ser el centro de gravedad. Aquí se va a hacer algo parecido a lo que se hizo en los métodos de factores de peso, que es, hay que proponer unas plantas candidatas, que para este ejemplo, de pura casualidad, lo puse dentro de la zona de influencia de los puntos de clientes o proveedores, pero pudo haber estado ubicado en un punto lejano a esta región comprendida entre los puntos rojos. Puede ubicarla donde quiera, no necesariamente tiene que quedar dentro de la zona geométrica o la zona de influencia directa de esos puntos rojos. Pudo haberse ubicado en cualquier lado. El hecho es, usted propone unas plantas candidatas. Estos métodos de transporte están en capacidad de decidir de esas 5 posibles candidatas, esta, 1, 2, 3, 4, 5, y dentro de estas 5, ¿cuál o cuáles de esas se deben quedar como sitio de ubicación de planta? Y le dice a cada una cuánto es la capacidad de planta que debe tener cada planta. Entonces, una solución posible a este problema puede ser decirme, se debe quedar una sola planta, digamos esta, y esta debe interactuar con tales proveedores o con tales clientes, fluyendo entre cada uno de ellos tal volumen de producción o tal volumen de materias primas fluyendo por día o por año o por mes o por hora, qué sé yo, como uno le defina. O de pronto el problema optimizador me puede entregar otra solución diferente. Por ejemplo, me puede decir, se debe quedar esta planta, la de la parte superior izquierda, y se debe quedar la planta de la parte inferior derecha. Las otras 3 no se necesitan, deben desaparecer. Y el problema de utilización me debe decir, esta planta va a trabajar con los clientes de toda esta región, los clientes y proveedores de esta región, mientras esta va a trabajar con el restante grupo de clientes y proveedores. En otras palabras, el problema de optimización me puede decir a quién asigno, a qué planta asigno con qué
básicamente, y el flujo de materias primas y de productos que puede estar fluyendo entre ellos, en punto de vista óptimo. Óptimo respecto a qué? Respecto a todos los criterios que yo quiera. Puedo agregarle costos de operación, puedo agregarle impuestos, puedo agregarle flujo de caja, puedo inclusive agregarle BPN si quiero, para incluirlo todo. Puedo incluir variables subjetivas como seguridad industrial, mientras todas esas variables las pueda convertir en las mismas unidades de dinero o en las mismas unidades dimensionales de las otras criterios que a mí se me ocurran incluir. Este método entonces le puede elegir cuál o cuáles plantas se quedan y cuánto debe fluir entre cada una de ellas y los clientes y proveedores. Entonces son métodos supremamente poderosos porque abren la dimensión de respuestas tan grande como el usuario le pida. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Estos problemas son lo que se le conoce como los problemas de optimización. Es un problema de optimización matemática. Lo que los ingenieros industriales llaman investigación de operaciones, pero para nosotros los ingenieros químicos, los ingenieros mecánicos, esto es lo que llamamos optimización. Entonces existe una matemática especial solo para ese tipo de problemas, para problemas de optimización. Esa matemática exige de que se tenga que construir un problema basado en tres grandes partes. Un problema de optimización tiene estas tres grandes partes. Hay que construir una función objetivo, una ecuación que represente el objetivo de la optimización de lo que usted quiere minimizar o maximizar. Tiene usted que declararle al método matemático cuál va a ser su variable de decisión, es decir, cuál es la variable que él debe iterar, o que él debe probar, o que él debe estimar para encontrar lo máximo o mínimo que se quiere. Y a su vez hay que definirle matemáticamente una serie de restricciones, matemáticas que deben cumplirse para que el problema tenga sentido lógico. Pongámoslo en palabras más claras. ¿Qué sería, por ejemplo, el objetivo? El objetivo, un posible objetivo, no es que este deba ser siempre el objetivo de todo problema de transporte, no, este solamente es un ejemplo. Un ejemplo de este es minimizar los costos de transporte, si es que yo quisiese incluir en este problema solo minimizar los costos de transporte, como hicimos tácitamente en el método del centro de gravedad. Entonces, haciendo una analogía, pues simplemente lo que yo quiero es minimizar los costos de transporte. Los costos de transporte los voy a llamar la variable z, para este caso. Z matemáticamente, ¿cómo lo escribo? Yo digo que Z es igual a la sumatoria de los costos entre el punto I y el punto J multiplicado por el Q que entre el punto I y el punto J. ¿Quién es I y quién es J? I son las plantas candidatas, las que posiblemente el algoritmo quiero que él me diga si debe existir o no. Y J es quién, el cliente o proveedor, cliente del producto o proveedor de materia prima, si es que quiero incluir las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué es Z simplemente? Simplemente lo que me cuesta transportar cada tonelada multiplicada por las toneladas que van a fluir entre cada planta y cada cliente o cada proveedor. El producto de estas dos cosas me va a dar unidades de dinero y por eso el Z me da unidades de dinero y por lo tanto yo lo que quiero es minimizar lo que me cuesta al final de todo mi ejercicio, que él me encuentre la combinación de plantas que haga que todos mis costos de operación sean los menores posibles. Y para eso él, ¿qué tiene que hacer? Para él tiene que mover la variable de decisión. Él tiene que mover Q en este caso. Él tiene que encontrarme cuáles son los Qs, estos 5 Qs contra todos los proveedores, cuáles son los valores de cada una de la combinación IJ de esos Qs que hace que mis costos sean los menores posibles. Entonces, si alguna planta él dice que no debe existir, es porque seguramente esa planta, digamos esta, él dice que esta planta la debe pagar, es porque seguramente todos los Q y J de esa planta deben ser 0. Si a esta planta le encontró que los costos de transporte se hacen mínimos, si todos los Q y J de esta planta contra todos los proveedores y contra todas las combinaciones de clientes y proveedor dan 0, quiere decir que entre esa planta y los clientes y proveedores no va a fluir ni una sola tonelada ni de producto ni de materia prima. Y si una planta no va a estar fluyéndole
ni materias primas ni producto, pues obviamente es que esa planta no debe existir, y eso es interpretación para mí de que esa planta este punto de ubicación candidato debe ser eliminado, porque entonces este punto, si lo llego a usar, no me minimiza los costos de transporte, al contrario, me los hace más altos. Y todos los que tengan Q y J distinto de 0, pues entonces son plantas que deben existir, porque pues obviamente esa combinación hace que los costos sean los mínimos posibles. Es básicamente la idea de este algoritmo. Entonces, un algoritmo de optimización, en el fondo, es una prueba de error. Es una prueba de error. El algoritmo lo único que tiene que estar haciendo es probando combinaciones, probando todos los posibles valores Q y J de todas las plantas contra todos los proveedores, y encontrar cuál combinación de esos Q me hace que el costo sea el mínimo posible. Obviamente el costo por tonelada, los pesos por tonelada, los dólares por tonelada, es un dato de entrada que yo debo conocer. Yo debo conocer cuánto me vale transportar cada tonelada entre cada par de puntos entre planta y proveedores, planta y clientes. Debo saber todas las combinaciones posibles. Todas las combinaciones, cuánto me cuesta transportar. Las restricciones obvias que uno pone. Uno obliga, obviamente, a que se cumpla, por ejemplo, que se cubra toda la demanda de producto, por ejemplo, o que una planta, la suma de todos los Qs que salen de una planta, no supere la máxima capacidad que yo deseo instalar en una planta, ¿cierto? Entonces hay una serie de restricciones que uno agrega para darle lógica al problema. Si uno no le agregase restricciones, podría incurrir en resultados totalmente ilógicos. Por ejemplo, imaginemos de que no pongo ninguna restricción. Entonces, lo más probable que me haga el algoritmo de optimización es que me diga que los mínimos costos de transporte es cuando todos los Q y J son 0. Es decir, apágueme todas las plantas. ¿Por qué? Porque, obvio, los costos no pueden ser negativos, porque los flujos Q no pueden ser negativos. Entonces, pueden ser 0 o positivos. ¿Y dónde se hacen mínimos? Pues cuando los Q sean ceros, porque si todos los Q son 0, pues Z es 0 y ese sería el valor más pequeño posible. Y si todos los Q son 0, entonces no tengo plantas. Entonces, ¿qué problema resolví? Ninguno. No tendría sentido mandar al algoritmo de optimización a que me minimice costos sin cuidarme de que debe cumplir la demanda de producto del mercado. Entonces, por eso se le montan restricciones. Las restricciones suelen ser ecuaciones donde yo lo único que estoy tratando de hacer es garantizar de que la lógica del problema o las restricciones físicas o físico-químicas o lo que sea de diseño de la planta se cumplan. Por ejemplo, la que estoy mencionando ahí, cubrir toda la demanda. Entonces tengo que garantizar que la suma de todos los Q y J de las 5 posibles plantas candidatas, la suma de todas las combinaciones Q y J deben ser iguales a la demanda de producto que yo quiero cubrir. Por ejemplo, yo quiero garantizar a todos mis clientes venderles las 100 toneladas año. Entonces toda la suma de los Q y J de todas las 5 plantas, sin saber cuál es la que va a quedar con Qs, pero el hecho es que la suma de todas estas combinaciones de Q y J me tiene que dar las 100 toneladas año. Entonces también hay otras restricciones como no superar la máxima capacidad de la planta que yo fije y ese tipo de cosas. Bueno, hay unas restricciones que eso sí son a criterio del diseñador del problema de optimización que se hace. Este tipo de problemas son los que yo personalmente es mi experticia en experiencia personal como contratista de la industria del oil and gas. Resuelvo este tipo de problemas, sé la importancia, los ahorros económicos que incurre una solución de esto a un proyecto de inversión es enorme. Esto se mide en millones de dólares, a veces hasta en cientos de millones de dólares se pueden ahorrar en los macroproyectos por aplicar ese tipo de algoritmos, en que realmente entre muchísimas opciones de ubicación de planta o de toma de decisiones multicriterio, esto uno puede llegar a una solución en que se ven cosas que a uno a mano nunca se le ocurrirían, pero estos algoritmos son capaces de explorarlas mientras uno matemáticamente escriba bien la función objetivo, escoja bien cuáles variables de decisión monta y escriba muy bien las restricciones. Esto
solamente a grosso modo, esto solamente es conceptual para ustedes, no les voy a poner ningún ejercicio relacionado con este tema, lo dejo solamente de cultura general y que se incluye en el previo. El último tema a colación aquí es el más sofisticado, de lo más moderno que hay, que son los métodos de transporte utilizando los sistemas de información geográfica, o SIG en español, o como se conocen en inglés los GIS. Esto, como los anteriores métodos, sirve para tomar decisiones de dónde ubicar la planta, ¿cierto? Estos métodos son muy parecidos, se basan en la programación lineal que vimos anteriormente. Simplemente la ventaja de esto es que usted no ve las ecuaciones nunca, no tiene que escribir las ecuaciones, muy poco tiene que escribir de ecuaciones. Es un ambiente muy gráfico y que puede manejar un volumen de información y multicriterio mucho más sofisticado que los clásicos LP. ¿En qué se basan estos métodos? Estos métodos se basan en que usted parte de, por ejemplo, los puntos de demanda. Esos puntos rojos que estamos viendo ahí son los puntos, por ejemplo, de mis clientes de producto en un país, una región, una ciudad, qué sé yo. En esa región tengo n puntos de demanda o de clientes que me están pidiendo el producto, que son potencialmente donde yo les voy a entregar. Entonces, estos algoritmos me permiten, mediante el proceso de sistema de información gráfica, entregarme soluciones acomodadas a como yo quiero. Por ejemplo, yo puedo diseñar el sistema para que me entregue una solución donde me diga, si yo quiero una sola planta, dígame dónde debe estar esa planta. Y me puede entregar una solución como esta, donde me dice que si yo quiero una planta, debo ubicarla en este sitio, por ejemplo. O yo puedo diseñar el sistema para que me entregue una solución. Yo diga, sistema geográfica, entrégueme 3 plantas potenciales. Y el sistema entonces de solución me entregaría y me diría, bien, si quiere 3, las 3 deben estar ubicadas, la primera aquí, la segunda aquí y la tercera aquí. Y cada una de ellas le está señalando cuáles clientes va a cubrir y cuáles clientes no, ¿cierto? El sistema de información gráfica claramente, el diagrama, aquí ya no hay esto, así se ve el sistema de información geográfica, así tal cual como yo se lo estoy mostrando aquí, a diferencia de los métodos LP. Los métodos LP que vimos en las diapositivas anteriores no trabajan sobre un mapa, como yo lo mostré, trabajan solo con la parte de las ecuaciones, donde yo apenas les mostré una ecuación, ¿cierto? La ecuación de minimización de los costos de transporte, pero hay de restricciones, las variables de decisión, todo ahí detrás de eso hay un montón de ecuaciones y solo se ven ecuaciones, no se ve nada gráfico. Esa es la ventaja de estos métodos son 95% gráficos, prácticamente todo se hace gráficamente, entonces son mucho más amistosos y manejan volumen de información más grandes, más fácilmente que lo que hacen los clásicos métodos software que trabajan solo LP y nada más. Bien. Entonces, tenemos estas facilidades que me da el proceso IG. Entonces, ahí viene la pregunta del millón. ¿Cuál solución es mejor? ¿Siempre es mejor decirle al sistema que me entregue una planta? ¿O es mejor diseñar N plantas? La respuesta no es única. La verdad, hay situaciones, hay casos donde es mejor todo centralizarlo en una sola planta y hay casos donde es mejor distribuirla en varias plantas. ¿Qué ventajas trae la una y qué ventajas trae la otra? Todo tiene desde el punto de vista de costos de transporte y de inversión de capital, que gracias a Dios pueden haber más criterios, pero esos son los dos clásicos que se usan. Y pues cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, ¿qué pasa si pido que la solución sea con una sola planta? Si la solución pido que sea con una sola planta, entonces los costos de transporte se elevan debido a que por el hecho de tener una sola planta seguramente voy a tener que cubrir trayectos más largos para poderme acercarme a los puntos muy lejanos de mi planta, poderlos cubrir en cuanto a mi distribución de producto en este caso, ¿cierto? Mientras que una solución con 3 plantas, pues obviamente los costos de transporte tienden a reducirse
porque por el hecho de tener varias plantas, pues cada planta va a tener cubierto cierto número de clientes, no todos al mismo tiempo, sino ciertos, que obviamente van a ser los que están cercanos a él. Entonces, suele ser que los costos de transporte se reducen de manera importante cuando tengo más de una planta que cuando tengo una sola. La inversión de capital es todo lo opuesto. Como ya vimos en capítulos en los que evacuamos los costos de capital, nos dimos cuenta de que capacidades de planta más altas tienen un costo específico, es decir, en dinero, en dólares o en pesos por volumen de producto producido, pues ese cociente cada vez se hace más barato a medida que yo aumente la capacidad de la planta. En otras palabras, entre mayor capacidad de planta, el costo específico me sale cada vez más bajo. Eso quiere decir que entonces la planta entre mayor capacidad pues me sale más barata. Por lo tanto, la inversión de capital por unidad de producto me sale menor. Y entre más plantas haga, pues van a salir en neto, van a salir posiblemente plantas más costosas, porque cada una me va a salir a un costo específico por unidad de producto cada vez más alto, ¿cierto? Entonces, cada uno por estos dos ítems que son los clásicos que se evalúan, pues tiene sus pros y sus contras. Entonces hay que siempre estudiar cada caso, o sea, no hay respuesta estándar para todas las situaciones. Aquí habría que plantear situaciones donde yo planteo una planta, planteo dos, planteo tres, planteo cuatro, hasta un número considerable lógico para usted de cuántas plantas es que deben instalarse y compararlas todas las opciones. No hay solución única aquí. Pero sus algoritmos precisamente ayudan a hacer estas evaluaciones rápidas e inclusive son algoritmos un poco más complejos como de optimización mixta entera, pues estos sistemas pueden entregarme ya la solución y decirme no le voy a entregar la solución de 1, 2, 3 y 4, le entrego la solución es 3. Me dice ya optimicé y ya comparé todo internamente y me di cuenta que la de 3 es la mejor. Entonces hay algoritmos ya diseñados para este tipo de soluciones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona un sistema de información geográfica? Sistema de información geográfica, usted como usuario, usted va a ver esa pantalla. Usted no va a ver ecuaciones, va a ver esa pantalla. Esta pantalla está ubicada todos los clientes, todos los puntos de demanda de su producto, por ejemplo. Y los sistemas de información geográfica, por lo general, no necesariamente así, pero por lo general, asumen que cada punto de demanda es a su vez un potencial punto candidato para ubicación de la planta. Así que si, como quien dice, alguno de los puntos donde está mi cliente, ahí al lado, yo potencialmente voy a poner mi planta. Eso es como una de las premisas que monta el sistema, ¿cierto? Y se aplica un primer filtro de decir sí o no a los criterios que a mí se me ocurra que puedo incluir. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, lo ideal de una planta química es que esté cerca a una fuente hídrica. Lo ideal de una planta es que tenga fácil acceso, es decir, que esté cerca a cierto tipo de vías, ya sea, ojalá primarias, no sería deseable secundarias o terciarias, pero ante todo primarias, pero si no hay primarias, pues al menos secundarias, pero terciarias ya sería desventajoso. O cercanía a cierto tipo de lugar, que esté cerca a un gasoducto, a un oleoducto, que esté cerca a una central térmica, que esté cerca a una ciudad, o que esté lejos a una ciudad, ese tipo de cosas, ese tipo de filtros se le pueden agregar fácilmente a un sistema de información geográfica. ¿Por qué este tipo de filtros son fáciles de montar aquí? ¿Por qué? Porque los sistemas de información geográfica son software que en su base de datos tienen mapas reales que en teoría usted compra, porque esa información se vende. El software a veces tiene una información base y usted va comprando mapas adicionales y compra mapas reales de Colombia o de cualquier parte del mundo con información de efectivamente en dónde se ubican los ríos, cuáles son los tipos de vías, dónde están ubicadas las ciudades, cuáles vías son primarias, cuáles vías son secundarias, cuáles vías son terciarias. Esa información en forma de mapas ya se consigue y existe. Usted las carga al software y al software le puede montar un filtro para que el software de los
80 puntos que podemos estar viendo ahí sobre la pantalla, al aplicar el filtro de que me deje solo activos solamente los que estén cerca a alguno de estos tres o 4 o 5 filtros que le monte, pues de esa manera, de esos 80 posibles sitios, termine en 2, 4, 6, 8, 10, en 12 plantas candidatas finales. Entonces esos serían los 12 sitios donde potencialmente yo pondría mi planta. Entonces paso de 80 a 12 aplicando filtros de sí o no, si sí está cerca o no está cerca. ¿Cuánto es cerca? Eso sí lo decide uno. Cercanía a un río. Cercanía a un río para mí es que esté a menos de 1 kilómetro. Cercanía a un tipo de vía. Cercanía a un tipo de vía para mí es que esté a menos de 100 metros. Cercanía a tipo de lugar. Es 500 metros. 5 kilómetros. No sé. Cada filtro, cada mapa yo lo puedo sesgar a cierto valor de distancia. Y si cumple el valor de distancia o es menor o igual a ese valor de distancia, entonces el filtro aplica así. Si la respuesta es que la distancia es mayor, pues él simplemente con la información, cruzando la información del mapa, pues de los mapas, pues fácilmente él sabe que no alcanza la distancia, entonces le pone filtro no. Al final me van a quedar todos los que cumplieron todos los filtros. Y entonces me quedan esas 12 plantas candidatas. Esas 12 plantas candidatas, entonces le hago un segundo proceso. Y este ya no es cualitativo como el primero, que fue simplemente sí o no. Aquí ya es cuantitativo. Aquí sí ya se fijan el número de plantas, cuánto es la capacidad máxima por cada ruta de transporte que yo le voy a permitir, cuánto es el costo de transporte que yo le quiero máximo fijar que se cubra en cada ruta, o agregarle todos los filtros cartográficos que yo quiera. ¿Qué me refiero con filtros cartográficos? Pues filtrarle mapa de carreteras, estado geológico del terreno, la hidrología, la agrología, el uso del suelo, que es lo que suele estar definido en los POT, en los planes de ordenamiento territorial, tamaño de los predios, tipo de fauna que se encuentra en el lugar. Toda esta serie de filtros en forma de mapas puedo yo cruzarlo de información con todos estos criterios típicos de toma de decisiones, ¿cierto?, de plantas, y mezclarlos todos dentro del sistema de información geográfica para que al final él me diga, bueno, la solución óptima es que monte 3 plantas. Y las 3 plantas deben ser ubicadas en ese sitio, en ese sitio y en ese sitio, y cada una de ellas va a cubrir a estos clientes. ¿Cómo lo hace? En esencia, un sistema de información geográfica utiliza los mismos algoritmos de programación lineal que vimos en el ítem 3.1. En esencia es lo mismo, simplemente que este es un sistema que es mucho más gráfico y maneja mucha más información. La idea de esos algoritmos, en el caso de un sistema de información geográfica, es trabajar con el concepto de longitudes equivalentes. ¿Qué es eso de longitudes equivalentes? Es básicamente un truco matemático para que cada uno de los criterios que yo quiero convertir o que yo quiero incluir en mi toma de decisiones de la mejor ubicación de planta, cada uno de esos criterios se convierte en una longitud equivalente en metros. Y a pesar de que la variable no signifique metros, él internamente, por ciertos sistemas de factores de peso que pueden en cierta medida ser subjetivos hasta cierto punto, entonces yo puedo convertirlos todos los criterios a metros. Hay unos que evidentemente son metros, por ejemplo, carreteras. La distancia entre cada planta y cada nodo cliente de punto en rojo, obviamente, si cruzo un mapa de carreteras, yo con precisión puedo decir cuántos kilómetros de carretera tengo que recorrer para ir de la planta hasta cada punto de nodo cliente, porque tengo el mapa de carreteras y las carreteras se miden en kilómetros. Pero variables geológicas o hidrológicas no necesariamente en la vida real se miden en metros, pero ya hay sistemas de ponderación para poder convertir estas variables geológicas o hidrológicas en variables en longitud equivalente, para que me las convierta también en metros, de tal manera que respondan a la misma situación.
Me va a dar una longitud equivalente alta cuando sea poco favorable, o me va a dar una longitud equivalente baja cuando sea muy favorable. Eso depende cómo yo construya el concepto de longitud equivalente para cada una de los factores que yo incluya en la toma de decisiones. Entonces, el algoritmo internamente toma las 12 plantas candidatas, y me calcula una longitud equivalente por cada criterio o cada mapa que yo le haya propuesto de esa planta contra cada uno de los nodos. Así que si aquí tengo, por decir algo, 50 nodos y aquí tengo 12 plantas, entonces él me va a hacer todas las combinaciones posibles entre esas 12 plantas y los 50 nodos. Una combinatoria de 12 por 50. Y de esa manera entonces puedo obtener esa gran cantidad de longitud equivalente. El algoritmo, en esencia, lo que va a tratar de hacer es encontrar cuántas plantas debo yo definir para que la suma total de todas las longitudes equivalentes de todas las plantas que se consideren montar me entregue la longitud equivalente más pequeña posible. Entonces, de esa manera yo podría encontrar cuántas plantas necesito con el criterio sencillo de longitud equivalente. Y bien, hemos llegado ya al final del tema de localización de planta. Les agradezco su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.